Bendiciones para todos mis amados. Hoy miércoles 4 de diciembre del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía viviendo por fe. Y es que estamos viviendo tiempos donde usted y yo tenemos que vivir por fe y no por vista. Tenemos que aprender a caminar por fe. No es fácil caminar por fe, pero tenemos que aprender a vivirlo, a caminar. Y es que nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que, si decimos creer en Jesús, si decimos tener una relación con Dios, tenemos que aprender a vivir por fe. Dice la palabra en el libro de Habacuc: el justo por fe vivirá. Porque Habacuc contendía con Dios, porque en medio de esos tiempos él sentía que había injusticia. Él sentía que no podía ocurrir eso que está ocurriendo en ese tiempo. Entonces él contendía con el Señor, pero el Señor allí le dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que nosotros en medio de la crisis, Dios la está permitiendo para que nosotros caminemos y vivamos por fe. Por eso Jehová le responde a Habacuc, porque Habacuc contendía con el Señor, porque no podía entender lo que estaban haciendo los gobernantes, porque no podía entender lo que estaba sucediendo, pero el Señor se le revela para que él aprenda a vivir por fe y no por vista. Porque usted, cuando ve las cosas, usted se desanima, va a tender a desanimarse, va a tender a estar como angustiado. Y el Señor le declara la palabra a Habacuc, y Habacuc le responde a Dios con una oración y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que en medio del trato que Dios estaba teniendo con ese pueblo, con ellos, que se acordara de su misericordia y que le pudiera dar esa fortaleza para pasar la prueba. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted va al libro de Hebreos, usted se va a encontrar el salón de la fama de los hombres de la fe, ¿verdad? Primeramente habla de la fe diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque cuando usted ve las cosas ya no tiene fe, pero cuando usted, es fácil creer en Dios, por ejemplo, cuando usted tiene comida en la nevera, es fácil creer en Dios cuando usted tiene dinero en la cuenta, es fácil creer en Dios cuando su esposo está tranquilo o su mujer está tranquilo, ay no, todo está bien, o cuando tus hijos están haciendo lo que tú quieres, pero tenemos que aprender a creer en Dios aun cuando tú no veas eso allí. Cuando no haya dinero en la cuenta, ¿cómo está tu fe? Cuando no tengas comida en la nevera, ¿cómo está tu fe? Cuando en tu casa tú ves que hay un desorden, ¿cómo está tu fe? Cuando no tienes empleo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque dice la palabra que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que antes de que algo exista, primero estuvo en el mundo espiritual, y allí es donde necesitamos usted y yo caminar por fe y no por vista. Cuando el Señor le dijo a Pedro: ven, camina, baja de la barca, y Pedro se bajó de la barca, dice la palabra que comenzó a caminar y luego se empezó a hundir, y le dijo: sálvame, maestro. Y el maestro lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Porque cuando vienen las circunstancias, las tribulaciones, ahí es donde nuestra fe va a ser probada. Era fácil creer en que Jesús estaba allí, estaba caminando sobre las aguas, pero cuando él se bajó, cuando él comenzó a ver dónde él estaba, ahí su fe empezó a tambalear, ahí la duda lo invadió. Tú no puedes permitir que la duda te invada. La duda puede tocar la puerta, los pájaros pueden rodar sobre tu cabeza, pero lo que tú no puedes permitir es que hagan un nido en ella. Tú no puedes permitir que la duda sea parte tuya, si no tienes que renunciar a ella, tienes que renunciar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo donde usted y yo, esté en el país que esté,
tiene que aprender a vivir por fe y no por vista, porque el Señor nos está llevando a ese nivel. El Señor nos quiere llevar a un nivel donde nosotros no dependamos de hombre, sino que dependamos de Él. Por eso dice la palabra en el Salón de la Fama de los hombres de la fe, en el libro de Hebreos 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. ¿Ok? Esta mujer ya había pasado la edad, pero como ella creyó en que el que le había prometido era fiel, ella pudo concebir un hijo. Tal vez yo le estoy diciendo a gente en esta mañana que lo que tú le estás pidiendo a Dios para ti es imposible. Déjame decirte que para el hombre puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso Jesús preguntaba, ¿tú crees? ¿Tú crees? Porque los milagros no se producen por necesidad, los milagros se producen por fe. ¿Sabe cuánta gente hay necesitada hoy día en el mundo? Hay mucha gente necesitada. Tal vez yo te estoy hablando a ti en este momento y no tienes medicamento, quizás no tienes la salud, tal vez no tienes el dinero para pagar los gastos que necesitas, pero los milagros no se producen por esa necesidad, se producen por una persona que crea, que se levante y diga, yo no sé de dónde Dios me va a ayudar, yo no sé de dónde viene la ayuda, pero yo sé que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, mueve al que tengas que mover, inquietas al que tengas que inquietar, haz lo que tengas que hacer, porque yo sé que mi Padre Celestial no me va a abandonar. Cuando tú tienes una fe como la de estos hombres, entonces dice la palabra que por medio de la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y todo esto fue mediante la fe. Por eso la fe tuya y la fe mía tiene que ser probada, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios quiere llevarte al nivel donde tú puedas conquistar esos reinos, ese reino de tu casa. Dios quiere llevarte al nivel donde tú puedas ver la justicia por medio de la fe. Dios quiere llevarte al nivel donde esa promesa que Él te dijo, tal vez fue el año pasado, quizás fue hace 10 años atrás, tú la puedas ver manifestada, porque tú sabes que el que te lo prometió no es hijo de hombre para mentir. Él no miente, Él no miente. Hay una sola cosa que Dios no sabe hacer, que nosotros somos expertos en hacerla, y es que Dios no sabe mentir. Lo que Él dice lo hace. Entonces, por la fe podemos tapar boca de leones, así como Jehová tapó la boca de los leones allá donde estaba el hebreo, ¿verdad? Daniel, mire hermano, Dios mandó ángeles que taparan la boca de los leones. No va a mandar ángeles para que tapen boca de leones de gente que está hablando mal de ti, de gente que está diciendo oraciones contrarias, de gente que está murmurando, de gente que está declarando palabras sobre maldición sobre tu vida. Claro que lo puede hacer, pero tú tienes que tener fe. Y dice, por fe apagaron fuegos impetuosos. Tal vez el fuego que está encendido ahora en tu comunidad, el fuego que está encendido en tu compañía, el fuego que está encendido en la iglesia, es un fuego que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hay chisme, pero por medio de la fe esos fuegos se van a apagar, van a evitar filo de espada, vamos a sacar fuerzas de la debilidad. Yo le estoy hablando a gente que tal vez ha querido tirar a la toalla, que me ha dicho, pastora, yo me siento mal, ya hoy es 4 de diciembre y yo no he visto nada, en 11 meses he estado orando, he estado clamando y yo no veo nada. Y yo te digo, tú tienes que tener fe, porque la fe hace que ese milagro en un instante se produzca. La fe viene un de repente. Por medio de esa fe, Dios puede mandar la ayuda de una manera sobrenatural, pero de manera especial te puede sacar fuerzas de esa debilidad que tú tienes. Por eso Pablo decía, diga el débil, fuerte soy, por medio de la fe. Y dice, y se hicieron fuertes en esa batalla, porque la fe tiene que ser probada, y cuando nos prueba nuestra fe, vamos a llevar a otro nivel. Yo quiero orar por tu fe en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo derribo, destrono y anulo todo espíritu de
incredulidad, Dios mío, que esté tocando al pueblo de Dios, que nos lleve, Señor, a la angustia, al temor. Dios mío, tú le dijiste a Habacuc, el justo por fe vivirá. Dios mío, ayúdanos a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos a creerte aún en tiempo de prueba. Así como tú, Padre, le dijiste, Señor, a Timoteo por medio de Pablo, aviva el don del fuego que hay en ti, la fe no fingida de tu abuela, de tu madre. Yo declaro ahora, Señora, que esa fe no fingida, Dios mío, se aviva en nosotros para avivar ese fuego, ese fuego, ese fuego que nos lleva a creer sin ver, en el nombre de Jesús. Amén.